Muy buenas, aquí estoy con un nuevo vídeo en el que vamos a resolver un ejercicio de la ley de Ohm. Bueno, para aplicar la ley de Ohm y afianzar los conocimientos. El circuito que tenemos aquí es este y nos piden calcular la resistencia equivalente total del circuito. Es decir, asociar todas las resistencias y dejarla en solo una. El valor de la corriente I que circula por el generador. Esta de aquí. Las corrientes I1, I2 y 3, que nos marcan aquí ya con sus sentidos indicados. Recordad que si nos indican el sentido de la corriente tenemos que respetarlo a la hora de hacer los cálculos. Y la diferencia de potencial que soporta cada una de las resistencias del circuito. Es decir, las tensiones en cada una de las resistencias. Bien, pues nada, vamos a empezar por la resistencia equivalente total. Vamos a calcularla. Bien, bueno, pues vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Pues fijaos, lo primero que tenemos aquí es dos resistencias en serie, ¿no? R1 y R2, que las podemos asociar para ver qué ocurre ahí y cómo queda. Bueno, pues vamos a por ello. R12 va a ser igual a la suma de R1 más R2. Vale, esto es fácil. 3 más 1, 4 ohmios. Dibujamos el circuito para ver cómo queda. Recordad que es importante ir pintando, ir dibujando de nuevo el esquema para ver cómo quedan las resistencias asociadas y porque seguramente nos venga bien para hacer los cálculos luego que nos van a pedir, los cálculos intermedios, ¿de acuerdo? De tensiones y corrientes y demás. Bueno, esto sería R4, 2 ohmios. Y aquí tenemos la que acabamos de calcular, R1, R2, que son 4 ohmios. Y aquí tenemos, pues, R3, que son 4 ohmios. Esto sería el generador, 20 voltios. Bien, vamos a seguir. Bueno, ahora se ve claramente que tenemos R1, 2 en paralelo con R3. Bueno, fijaos, vamos a poner aquí en este punto, lo vamos a llamar A, y a este punto lo vamos a llamar B. Por lo tanto, podemos calcular la resistencia equivalente entre A y B. Venga, la resistencia AB va a ser igual a ¿qué? Al paralelo de estas dos. Bueno, pues como solo tenemos dos, aplicamos la expresión rápida para poder calcular lo que es el producto de ambas partido de la suma. Es decir, R12 por R3 partido de R12 más R3. Los valores sustituimos 4 por 4 partido de 4 más 4. Estos son 2 ohmios. Recordad que cuando tenemos dos resistencias en paralelo del mismo valor, la resultante va a ser el valor de ellas partido entre 2, es decir, la mitad. ¿Cómo nos ha quedado el circuito? Volvemos a dibujar. No os canséis de dibujar, que vais a evitar errores y además se ve todo más claro. Una vez que ya tengáis soltura, bueno, es distinto. Algunos pasos intermedios los podemos ahorrar, pero si estáis empezando, que supongo que estáis empezando, si estáis viendo este vídeo, pues es mejor hacerlo así. 20 voltios. Aquí tenemos, fijaos bien, que esto es lo que yo he llamado, este es el punto A y este es el punto B. Por lo tanto, lo que tengo entre A y B es RAB, que vale 2 ohmios. Y aquí sigo teniendo R4, que vale 2 ohmios. Bueno, pues calculamos, ya se ve que nos quedan dos resistencias en serie, por lo tanto la resistencia total del circuito va a ser la suma de RAB más R4, es decir, 2 más 2, 4 ohmios. Este es el dato pedido, resistencia total equivalente del circuito. ¿Y cómo nos queda el circuito? El circuito va a quedar pues con un generador y una sola resistencia. Resistencia total que vale 4 ohmios y el generador que vale 20. Bueno, pues fijaos cómo hemos ido haciendo todos los pasos. Primero estas dos en serie, R1 y R2, nos ha quedado así el circuito. Luego hemos
hemos asociado en paralelo estas dos resistencias, nos ha quedado así. Y por último, pues RAB en serie con R4 para hacer la resistencia total equivalente. Bueno, pues vamos a resolver el segundo apartado, en el que nos pedían el valor de la corriente que circula por el generador de I. Bueno, la I está aquí marcada, ya venía marcada en el ejercicio, por lo tanto, esta I pues es la misma que esta, evidentemente es la misma que la que circula por aquí, y por supuesto es la misma que circula por aquí. ¿Veis? Hemos ido asociando el circuito, pero la V y la I como que no se ven afectadas, ¿no? Hemos hecho como si hubiésemos partido el circuito por aquí hacia la derecha y hemos hallado el equivalente de esa parte. Bueno, pues ahora, fijaos, en un principio la corriente I parece imposible de calcular, pero si, aquí en el circuito equivalente, pues no tiene nada que ver. Ya tenemos ahí una sola resistencia, por lo tanto, podemos aplicar la ley de Ohm directamente a este circuito final que hemos resuelto. Así que la ley de Ohm I por R, VIR. La tensión es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Despejamos la corriente y nos queda que va a ser, lo que buscamos nosotros es V1 partido de la resistencia total. Es decir, 20 voltios partido de 4 ohmios. 5 por 4, 20, perdón, 5 por 4, 20, sí, 5 amperios. Hago las cuentas de cabeza y digo estas cosas. Bien, ya tenemos la corriente total, que es la que circula por el generador. Vamos a por el siguiente apartado. Siguiente apartado que nos piden las corrientes I1, I2 e I3. Bueno, nos fijamos en el primer esquema que tenemos, el enunciado, y vamos viendo I1, I2, I3. I1 es la corriente que circula por esta rama, donde están R1 y R2. Como R1 y R2 están en serie, la corriente que circula por ellas es la misma, I1. Vale. I2 es la corriente que circula por R3. Y I3 es la corriente que circula por R4. Bueno, pues para calcular estas corrientes hay diferentes métodos. Pero en este vídeo, como me estoy centrando en la ley de Ohm, lo voy a calcular así. Bueno, estas corrientes se podían calcular de otras formas que ya haremos en otros vídeos. Entonces, para calcular I1, que es la corriente que circula por esta rama, necesito saber la diferencia de potencial que hay en esa rama, es decir, desde este punto a este. ¿De acuerdo? Si os fijáis, en este segundo esquema que he dibujado, aquí puse A y B entre estos dos puntos. Bueno, pues esos dos puntos corresponden con estos, ¿no? Esto es AB. Fijaos que es lo mismo, ¿no? A y B y B. Lo único que la diferencia que hay es que asocié en serie R1 y R2. Bueno, pues entonces esta tensión que tengo aquí entre A y B, vamos a llamar UAB, es esta UAB, ¿no? Entonces fijaos, si yo consigo averiguar UAB, pues nada más que tengo que aplicar la ley de Ohm en esta rama, porque la I1 sería igual a UAB partido de la suma de R1 y R2. ¿De acuerdo? Si yo calculo la tensión entre este punto y este, y la resistencia también la sé entre ese punto y ese, y la corriente, pues ya tengo las tres variables que necesito para hacer los cálculos. Vamos, necesito dos para llegar a la tercera, evidentemente. Sigo bajando aquí y me vengo aquí, y aquí veo también que aquí tengo UAB. ¿De acuerdo? Fijaos la importancia de ir haciendo los circuitos que vamos calculando en cada momento para poder apoyarnos luego a la hora de hacer otros cálculos. Bien, pues fijaos aquí en este UAB la puedo calcular aplicando la ley de Ohm en la resistencia RAB, porque conozco la corriente que circula por ella y conocemos la resistencia que hay entre esos dos puntos. Por lo tanto, es muy sencillo. La tensión UAB la podemos calcular como la corriente que circula por ahí, que es I, y la resistencia entre esos dos puntos, RAB. I vale 5 amperios y RAB vale 2 ohmios, por lo tanto tenemos 10 voltios. UAB vale 10 voltios. Bueno, pues vamos para arriba, fijaos. Aquí, ¿estáis de acuerdo conmigo? Que aquí, por esa rama,
circula I1, que es la que circula por aquí arriba, por R1 y R2 en serie, que es esta, y por aquí circula I2. Bueno, pues me voy a quedar en este. Fijaos, aquí tengo UAB, que es la diferencia de potencial entre estos dos puntos, que es la diferencia de potencial que soporta la asociación serie de R1 y R2. Pero es que también es la misma tensión que soporta R3. Fijaos que UAB es en este punto entre este, pero también entre este y este, porque todo esto es el mismo punto. Os lo marco con un marcador para que lo veáis. Todo esto es el mismo cable. Están en paralelo ambas resistencias, ¿no? Entonces, cuando tenemos resistencias en paralelo, ¿qué ocurre? Que la tensión que soportan ellas es la misma. Todos los elementos que están en paralelo soportan la misma tensión. Entonces, tengo UAB aquí arriba y UAB aquí abajo. Bien, pues entonces con eso ya puedo calcular I1 y 2. Fijaos, con aplicar la ley de Ohm directamente en R1, 2 y en R3, ya podemos calcular. Vale, pues entonces vamos a ello. Vamos a calcular I1. La corriente I1, ¿a qué va a ser igual? Pues a la tensión UAB, que está aquí, partido de la resistencia R1, 2, que son 4 ohmios. Bien, pues esto, partido de la resistencia R1, 2. Estas son 4 ohmios y UAB son 10. 10 entre 4, 2,5 amperios. Esto es I1. Vamos a calcular I2. I2, bueno, pues I2 hemos dicho que estamos en el mismo caso, que es la corriente que circula por R3 y la tensión que soporta R3 es UAB. Por lo tanto, esto es UAB partido de R3, es decir, 10 voltios partido de R3, que era 4 ohmios. Pues exactamente la misma que antes, nos da exactamente la misma. Bien, vamos a por la siguiente, I3. I3 es la corriente que circula por R4. Es la que circula por aquí y la que circula por aquí. Fijaos que esta corriente, esto es I3, esta corriente iría para allá, haría este recorrido y pasaría por el generador. Realmente la corriente I3 es la misma que la corriente I que circula por el generador. Es exactamente la misma. Lógico. Fijaos aquí arriba en el circuito inicial que esta corriente entra a este punto y se divide entre I1 y 2. Y en el punto B, las corrientes I1 e I2 se vuelven a juntar. I1 viene por aquí, I2 viene por aquí y se convierte en I3, que realmente es I. Por lo tanto, la corriente I3 es igual, exactamente la misma que la I. I3 es igual a I, es decir, 5 amperios. Con esto hemos resuelto el apartado 3. Vamos a por el cuarto apartado. Diferencia de potencial que soporta cada una de las resistencias del circuito. Bueno, nos están pidiendo el voltaje que soporta cada una de las resistencias. Bueno, pues vamos a dibujarlos. Ponemos las flechitas. Ya sabéis que cuando la corriente circula de izquierda a derecha, la tensión, la diferencia de potencial, la resistencia, tiene esta polaridad. ¿De acuerdo? La punta de la flecha siempre el positivo. Recordad que podéis mirar algún otro vídeo que he hecho de iniciación, muy básicos, donde explico este tema de los sentidos. Si la corriente en las resistencias va de izquierda a derecha, la tensión va en este sentido. El potencial va así. Por lo tanto, aquí en R2 lleva este sentido, en R1 lleva este sentido y en R3 lleva este sentido. Más, menos. Bueno, pues esto va a ser UR4, esto va a ser UR2, esto va a ser UR1 y esto va a ser UR3. Tenemos que calcular esas 4 diferencias de potencial. ¿Cómo? Pues aplicando la ley de Ohm en cada una de las resistencias. Así de sencillo. Recordad, la ley de Ohm, V es igual a I por R. VIR. Por lo tanto, necesito el valor de las resistencias, lo tenemos, es un dato.
y el valor de las corrientes que circula por cada resistencia para aplicarlo en cada punto. Bien, eso ya lo tenemos, lo hemos calculado. Por R1 y R2 circulan I1, están en serie, misma corriente, comparten. Por I3 ya hemos calculado que vale I, y por R3, por R4 va I3 y por R3 va I2. Bueno, pues como tenemos todos los valores, simplemente tenemos que aplicar la ley de Ohm en cada uno de ellos. Vamos a por el primero. La tensión en la resistencia 1. UR1 va a ser igual a I1 por R1. Pues vamos a calcularlo. UR1 va a ser igual a I1 por R1. I1 la tenemos por aquí, 2,5 por R1. Miramos el valor, 3. Estos son 7,5 voltios. La tensión UR1. Vale. Vamos a por UR2. UR2 hemos dicho que es, la corriente es la misma, es I1 porque están en serie, y la resistencia R2, es decir, 2,5 por 1. En este caso R2 vale 1 ohmio. Pues esto es por 1, son 2,5 voltios. Perfecto. Ya la tenemos. Siguiente corriente. Tensión, perdón. La de tensión en UR3. La tensión UR3 ya va a ser igual a ¿qué? Pues buscamos UR3. La corriente que circula por R3, ¿cuál es? I2. Por lo tanto, va a ser el producto de I2 por R3. I2 por R3. I2 por R3. I2 vale 2,5 amperios, que está aquí, y R3 son 4 ohmios. 4 por 2,5 son 10 voltios. Y por último, la diferencia de potencial en la resistencia 4, UR4. Bien. UR4 hemos dicho que es I3 la que circula por ella. Por lo tanto, UR4 será el producto de I3 por R4. O lo que es lo mismo, de I por R4. Pondré así, IR3 por R4. IR3 hemos dicho que sí, que son 5, y R4, si no me equivoco, 2 ohmios. Por 2 ohmios, 10 voltios. Ahí está. Bueno, ya están calculadas todas las tensiones que nos pedían. Las 4 resistencias ya están calculadas. Bueno, ya veis que hemos ido paso a paso. Al principio puede parecer un poco lioso tanta resistencia ahí, pero vamos, que es ir resolviendo paso a paso. Estos ejercicios siempre se hacen igual. Hay que ir asociando, dibujando de nuevo el esquema, cómo va quedando según vamos asociando, porque eso nos va a ayudar a calcular luego las tensiones. Mucha gente tiene problemas con estos ejercicios al principio, porque cuando, por ejemplo, va a calcular UAB, pues piensa que entre esos dos puntos la tensión que hay la del generador, 20 voltios. No, eso no es verdad. 20 voltios hay en toda la asociación de resistencias, como hemos visto aquí, en el total, pero no entre A y B. Eso es un fallo muy común al principio. Entonces hay que tener cuidado con eso. Se trata de ir aplicando la ley de Ohm en cada uno de los puntos. Bueno, pues se ha calculado todo. Pues espero que el vídeo os sea útil y ya sabéis, en el canal podéis seguir viendo más vídeos sobre la ley de Ohm y todas otras materias del análisis de circuitos y la electrónica. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.